Uruguay es el país más chico de la América del Sur latina. Sin embargo, tiene bastantes curiosidades que lo hacen destacar aún así en la región, ya sea por su fútbol impactante, su democracia estable supuestamente. Uruguay sigue siendo bastante querido en todo el mundo, pero hay historias no muy queridas en este país y de eso venimos a hablar el día de hoy, además de combinarlo con otras curiosidades más triviales o interesantes que hay en el país. Así que si tenés alguna duda del país, podés librártela acá. El tema del iceberg es el siguiente: se estableció como un meme alrededor de la década pasada en internet, donde se habla de un cierto tema y se empiezan a hablar de distintos subtemas de este, empezando por los más sabidos, los más interesantes, hasta los más exóticos o perturbadores en el fondo del iceberg. Así que pueden haber cosas que sean teorías, cosas que son reales, cosas que son falsas y cosas que tal vez no sean de tu agrado, así que se recomienda discreción en ese aspecto. Cabe destacar que el iceberg de acá fue producido por mí, pero muchas de estas cosas salieron de Reddit de otros icebergs que ya existían, así que voy a dejar los créditos acá de los icebergs en los que me inspiré y agradecerles a aquellos que trabajaron en estos. Este iceberg va a presentar temas políticos, sociales, deportivos, económicos, policiales, entre otros sobre Uruguay. Pero si querés ver más cosas sobre los presidentes uruguayos, te recomiendo el iceberg que hice sobre ellos, que estará acá arriba. Sin nada más que decir, empecemos con este iceberg. En Uruguay han habido muchos nombres raros de civiles. Entre ellos podemos encontrar varias personas llamadas como Nacional o Peñarol, como Uruguay, como el caso de este político de antaño, e inclusive varias combinaciones con el nombre Tomás que la verdad dan mucha pena. A su vez, muchos nombres en inglés que están obviamente mal escritos, como son casos como Washington, por ejemplo, que la gente ni sabe cómo escribirlo, pobrecita. Lord Ponsonby. Algo curioso de Uruguay que mucha gente ya sabe es que nadie quería que Uruguay fuera un país independiente, sino parte de una unión con otras provincias que ahora están en Argentina. El primero en pensar que Uruguay fuese independiente fue Lord Ponsonby, por lo tanto muchos historiadores piensan que él es el verdadero prócer de Uruguay. Este era un político inglés que decidió parar la guerra de la Cisplatina entre Brasil y Argentina porque básicamente estaba arruinando los negocios en el puerto de Montevideo, así que decidió hacer una paz y poner un estado colchón que después se llamaría Uruguay más adelante. Esto es bastante curioso, pero bueno, ya es bien sabido dentro de la cultura del país y fuera de este. Nacimiento de Artigas. El prócer actual de Uruguay es José Gervasio Artigas, elegido después de varias controversias. Este fue un líder federal de la época anterior a que Uruguay fuera planeado. Algo curioso de este es que no se sabe con certeza si nació en Montevideo o en el pueblo de Sauce, en el actual Canelones. Hay bastantes controversias, pero de hecho en el pueblo de Canelones hay un museo que está dedicado al propio Artigas, donde a veces suelen cambiar la información. A veces dicen que nació en Montevideo, en la Ciudad Vieja, y otras veces dicen que nació ahí. Pero bueno, está bastante debatible, pero seguramente haya una respuesta clara que en este momento no la sabemos con certeza. Estrellas de la AUF. El escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol cuenta con 4 estrellas arriba de este. Esto es curioso porque Uruguay solo ganó 2 mundiales y estas estrellas deben representar las copas del mundo. Lo que pasa es que en Uruguay, desde tiempos ancestrales, se cuentan a los Juegos Olímpicos del 24 y el 28 como mundiales. De esta misma forma, Uruguay puede tener 4 estrellas y de hecho la FIFA en su momento se las avaló, pero más adelante hubo bastante controversia con gente que quería que Uruguay se la sacara, y de hecho la FIFA dijo que iba a sancionar a Uruguay si no se la sacaba inmediatamente hace unos años, cosa que al final no pasó y Uruguay la sigue manteniendo por suerte. OVNIs. Sí, esto tenía que entrar en alguna parte del iceberg porque es que la verdad hay demasiados avistamientos de OVNIs, sobre todo en el interior de Uruguay. Y estos son principalmente dados porque la gente no sabe lo que es un satélite. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, nada, seguirán habiendo ovnis por mucho tiempo y de hecho en el iceberg hay más casos que sí son más específicos, pero bueno, nada, la mayoría son muy estúpidos y tenían que ser mencionados arriba del todo. Gardel. Bueno, acá entramos a un tema muy interesante. La pelea histórica entre argentinos, uruguayos y algunos franceses es de dónde es Carlos Gardel. Si nació en Toulouse, Buenos Aires, que obviamente no, y Tacuarembó, sí, Tacuarembó.
Pero bueno, hay bastantes documentos que se contradicen entre sí y Gardel ha dicho cosas que la verdad son bastante polémicas, pero la respuesta definitiva está en este video que dice que te muestro acá arriba. Sí, esto era para autopromocionar más que nada, pero vale la pena. Los Simpsons. Esto se refiere a las apariciones de Uruguay en Los Simpsons. Sí, apareció en esta serie. Básicamente, la primera vez que aparece es en el capítulo Bart vs Australia, donde Homero agarra un globo terráqueo para ver dónde se encuentra Australia. Lo comienza a girar y se encuentra con Uruguay y básicamente se produce esta escena que todos conocemos. There it is, Australia. I'll be damned. Look at this country. You are gay. Además de eso, hay otra escena donde aparecen unos carpinchos que son traídos de Uruguay, así que es bastante curioso, pero bueno. Los Shakers. Se les llama los Beatles uruguayos a esta banda llamada Los Shakers de la década del 60. Estos fueron impulsados por empresarios argentinos que vivían en Punta del Este. Su éxito fue relativo, siendo número 1 en Argentina, Uruguay y Brasil, además de haber tenido varias versiones en inglés de sus canciones más famosas. Walt Disney. Sobra mencionar quién fue este polémico artista. Básicamente tuvo una visita a Uruguay junto con varios países de América del Sur en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial para influenciar a la gente de ahí a que se unan al bando de Estados Unidos de cierta forma. Esto fue impulsado con un corto que se estrenó en Uruguay también, que aparecerá más adelante en el iceberg. Lo curioso es que vio el estreno del corto y de una película con muchos niños escolares de Uruguay que tienen estas túnicas tan icónicas del país. Además conoció al presidente de ese entonces, Alfredo Valdomir. Esto faltó mencionarlo en el iceberg pasado. Einstein en Uruguay. Sí, efectivamente, Albert Einstein visitó Uruguay, más específicamente Montevideo. De hecho, esto quedó inmortalizado en una estatua que se creó de él, donde aparece en la Plaza de los 33 Orientales, en el barrio Cordón. Esto sí sucedió. Lamentablemente esta estatua en el último tiempo ha sufrido bastantes accidentes, entre comillas, y bueno, nada. Frontera con Paraguay. En el último tiempo, con el auge de TikTok y otras redes más instantáneas, mucha gente empezó a discutir de que recordaban que Paraguay y Uruguay tenían frontera, ya que supuestamente se lo habían enseñado en la escuela a estos. Sin embargo, esto nunca ocurrió y es más que nada un efecto mandarina que otra cosa. Lo cierto es que técnicamente esto puede ser verdad, ya que Paraguay de cierta forma generó una frontera entre ambos países, regalándole a Uruguay esta escuela llamada Artigas, donde en realidad es un territorio uruguayo simbólico, ya que en realidad Uruguay no lo administra en absoluto, no hay trámites en frontera ni nada, por lo tanto es solamente un símbolo de hermandad antes que otra cosa. Salle. Salle es un personaje de la política uruguaya actual, pero a diferencia de otros personajes políticos de Uruguay de otros años, este sí es real. Se trata de un candidato a presidente del año pasado que terminó siendo electo diputado y hasta terminó siendo electa su hija como diputada también. Por lo tanto, ahora hacen propuestas bastante diferentes a las que hacen el resto de legisladores. Muchos de sus votantes lo quieren porque es un conspiranoico y conspira contra toda la supuesta casta política. Mucha gente no le cree, yo creo que dice bastantes cosas que son verdad, pero hay muchas cosas que repite en su discurso que también dejan bastante dudando su sanidad. El 5 de oro es probablemente el juego de apuestas más conocido y grande del Uruguay, siendo uno de los más satisfactorios de ver, a menos para mí. Lo cierto de este programa es que hay mucha gente que dice que es falso, ya que pueden pasar muchos programas sin que alguien gane el premio. Esto es debido a que siempre que salen las bolillas, puede que la combinación de números que salen no la tenga ninguna persona, o puede que la tengan muchas, entonces pueden pasar varios programas con el premio sin ningún dueño. Esto hace que cada programa el premio se haga más y más grande, acumulando los premios perdidos. Lo cierto es también que hubo un programa donde los ganadores no ganaron, ya que la máquina de la televisión terminó poniendo una bolilla que no había salido, siendo esta la 01 según cuentan mitos urbanos. Entonces la gente que había ganado finalmente quedó sin ganar y se quedó muy desilusionada. Pero bueno, yo no vivía creo cuando esto sucedió, así que bueno, nada. AUF y la FIFA. No es ningún secreto que la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación Futbolística Mundial se llevan terriblemente mal.
La razón principal es porque Uruguay siempre ha dicho que la FIFA le deja mal parado en los partidos, dándole tarjetas amarillas o rojas injustamente, anulando goles injustamente como ha sucedido, cobrando penal para el equipo contrario en diversas ocasiones que no lo merece, etc. De hecho, esto se potenció en el último tiempo con la candidatura del Mundial 2030 para el Cono Sur, que terminó fracasando estrepitosamente como todos esperaban. Además, Mujica, en un momento cuando le preguntaron qué le parece la FIFA, esto respondió: Que la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. Hoy. Pepe Mujica Simulator. Ahora nos vamos a TikTok, donde un joven empezó a elaborar un videojuego de el Pepe Mujica después de su muerte hace unos meses. Esto es bastante curioso y la verdad no puedo esperar a que salga. Es como un arcade, tiene como texturas antiguas, pero también combina fotos de la vida real. Y bueno, ya estaremos esperando a que salga. Piriápolis. Piriápolis es un balneario en el sureste del país, dentro del departamento de Maldonado. Lo curioso de este balneario es que fue creado por Francisco Piria, un alquimista y arquitecto de las épocas doradas del Uruguay. Y lo más curioso de este es que dentro de él hay bastantes simbologías de la alquimia o de otras religiones bastante particulares. Sí, sería bastante difícil cubrir todas las simbologías ocultas en un iceberg, pero bastantes de ellas estarían en las cercanías, como por ejemplo en el castillo Pitamilio sobre todo, que vamos a ver más abajo. Charles Darwin en Maldonado. En 1833, con su bergatín, asistió a la ciudad de Maldonado. Esto es bastante curioso, pero sí es verdad. De hecho, en varios restaurantes, plazas y demás que visitó el propio Darwin, se tienen monumentos, placas conmemorativas, etc. sobre que él estuvo ahí. Así que hay bastante cultura sobre él alrededor de la ciudad, curiosamente. Lo gracioso es que en su estadía tuvo que usar una bañera de hojalata de San Fernando. Bastante particular. Tiranos Temblad, probablemente uno de los programas uruguayos que más traumas dieron a los niños de los 2010, incluido yo. Creado por Agustín Ferrando Trenqui, este programa se pasaba por YouTube y recopilaba todos los casos divertidos de YouTube de Uruguay de los 2010. Se streameó entre 2012 y 2017 y se siguieron sacando episodios anuales de todas formas en años posteriores. La razón por la cual terminó es probablemente porque Cartoon Network contrató a Agustín y crearía otra semana en Cartoon, que es la más conocida de estas. Tiranos Temblad tenía segmentos bastante divertidos, como la sección del crack de la semana, donde elegían a la persona que hacía el mejor truco o la que sabía más o qué sé yo, y el enigma de la semana, que seguirá en mis pesadillas hasta el día de hoy, sobre todo con esa música. Muchos memes de la cultura popular de hoy en día de Uruguay fueron sacados de acá. Invasión de canguros. Esto nunca pasó, pero siempre se dice que si los canguros invadieran Uruguay nos matarían a todos. Y esto de hecho es verdad, sobre todo porque los canguros son fuertes, pero además porque hay más canguros en el mundo, y en Australia sobre todo, que gente uruguaya en el mundo, que no superan los 4 millones de habitantes. Así que esto es bastante curioso y triste, pero bueno, pónganse a coger porque si no nos extinguimos todos. Los Tatitos. Los Tatitos fue una serie animada en stop motion que empezó en el año 97, creada por Walter Tournier. Este mismo creador ha hecho otras películas en stop motion en colaboración con otros países. Esta serie era una serie de cortos musicales de 1 minuto aproximadamente cada capítulo. Se realizaron 22 capítulos en total y bueno, más adelante yo celebraría mi primer año con una torta con Tatitos y eso es el único recuerdo que tengo de esta serie básicamente. Más adelante, cuando crecí, me di cuenta que a muchos de mis compañeros les daba miedo este tipo de animación y la verdad es que sí, se puede sentir un poco tétrico, pero bueno. Más adelante hay otro tema sobre esta serie que la verdad me dio pesadillas por un tiempo. Picudo rojo. Sí, este es un tema bastante reciente, así que obviamente va a estar más arriba en el iceberg. Pero es un bicho, por decirlo de alguna forma, que se come a las palmeras. Empieza a meterse en el interior, succionando parte de su madera y desquebrajándola totalmente. De modo que si llegas a tocar una de estas palmeras, entre comillas, infectadas, básicamente se va a empezar a desmoronar. Las palmeras que ya están muertas o infectadas van a estar con estas hojas todas tiradas. Y de hecho esto fue una pandemia bastante grande en los últimos años, ya que hay lugares como por ejemplo Rocha, en su totalidad del departamento, está lleno de palmares, o varias calles que llevan al inicio de las ciudades en Uruguay también cayeron totalmente. El día en que Artigas se emborrachó. Este es el caso de una canción del Cuarteto de Nos que fue totalmente censurada. Sí,
Lo peor de todo es que es la única canción de todo el Uruguay que fue censurada después de la dictadura, así que imagínense lo que debió haber sentido el gobierno con esta canción. El tema es que se parodea a Artigas y cosas que ha hecho en su vida, además de mezclar boludeces que hizo y bueno, por ejemplo, casarse con su prima, aunque en ese tiempo estaba bien, pero bueno, ya vamos a hablar más de eso. CURC. CURC son las siglas para Central Uruguayan Railway Cricket Club, que fue el primer nombre que tuvo Peñarol como club de fútbol, aunque en realidad fue creado para cricket, como ven. Fue fundado principalmente por trabajadores del ferrocarril en el norte de la ciudad de Montevideo y después se unirían al campeonato uruguayo cuando empezaron a haber más equipos por ahí. Fue el primer campeón de este campeonato y después se convertiría en Peñarol cuando la AUF decidió que no podía usar este nombre básicamente porque es de una empresa. Entonces ahí se puso el nombre Peñarol, que todos conocemos hoy en día, que es del nombre del barrio en el que se fundó. Y eso fue de esa manera. Hay bastante polémica de si la CURC y Peñarol fueron el mismo cuadro, ya que hubo un día donde ambos equipos jugaron partidos diferentes pero el mismo día. Esto es debido a que antes los cuadros de fútbol decidían hacer equipos aparte a veces para competir con distintas ligas o distintos cuadros al mismo tiempo. Y sí, suena bastante raro, pero es perfectamente normal. De hecho, hubo un campeonato uruguayo donde compitió Nacional A y Nacional B, así que no se sorprendan con esto. Voces Anónimas es real. Esta es una teoría o mito que dice que el programa Voces Anónimas de BTV dice toda la verdad. Este tema es bastante particular ya que Voces Anónimas se encarga de hablar de sucesos paranormales en Uruguay, pero pueden ser verdaderos o mitos urbanos, entonces está bastante complicado de decir. El programa también contó con varios libros y hasta creo que un podcast, y la verdad es bastante bueno de ver a veces, pero debo decir que no hay que creerse todo lo que dicen porque hay muchas cosas que son claramente falsas y de hecho van a aparecer en este iceberg. La Noche de la Nostalgia. La Noche de la Nostalgia es una festividad originaria de Uruguay y una de las más grandes de este país. Fue creada por Pablo Lecueder a finales de los años 70, pero se reconoció oficialmente en el gobierno en el año 2004. En esta festividad lo que se hace es básicamente salir de noche un 24 de agosto, un día antes de la supuesta independencia de Uruguay, para celebrar con amigos y escuchar canciones de antaño de nuestra juventud. Una celebración bastante divertida, pero debo decir que oculta un secreto bastante perturbador que está más abajo. El Graf Spee. El Graf Spee fue un buque naval alemán de la Segunda Guerra Mundial, de cuando recién empezaba esta. El 17 de diciembre de 1939, este barco llegó perseguido por otros buques ingleses a las costas de Montevideo, algo bastante particular debo decir. La gente empezó a ver este buque y su bandera, que no era reconocida por nadie de ese tiempo, y el buque empezó a experimentar bastantes fallas y además, teniendo a estos barcos persiguiéndolo, lo mejor era dejar a la gente que tenía adentro ahí para que el capitán terminara destruyéndolo, haciendo un espectáculo bastante interesante. Bastantes partes del Graf Spee fueron recolectadas por otra gente de familias uruguayas de ese entonces y la gran mayoría está hundido todavía en las costas de Uruguay. Y bueno, esto fue así exactamente. Bastante raro todo, pero llevaría a consecuencias bastante divertidas en un futuro. Qué increíble que todo esto pasara en Uruguay. Billetes de 5 y 10 pesos. Esto es algo más trivial, pero que de niño siempre me llamó la atención, porque cuando iba a La Paloma había en una panadería bastantes billetes pegados y se encontraban estos que me despertaban bastante curiosidad. El tema es que los billetes de 5 y 10 pesos que mostraban a Joaquín Torres García y a Eduardo Vázquez Acevedo respectivamente fueron los últimos billetes en ser descontinuados, probablemente porque su valor era muy chico y serían mejor representados en una moneda. Es verdad que en billetes sería más fácil de hacer porque sale menos plata para el banco, pero bueno, de verdad se vería muy barato eso, ¿no? Es como que, ¿cómo le explicás a un gringo que tenés un billete que cuesta menos que un cuarto? Tragedia de los Andes. Esta es una de las historias más raras y perturbadoras de toda la historia de Uruguay, pero es bien conocida porque tuvo bastantes libros, documentales y sobre todo películas en el último tiempo, así que bueno, básicamente un equipo de rugby amateur partía a un campeonato en Chile en una avioneta y esta terminó estrellando por un accidente en la cordillera de los Andes. Los tripulantes quedaron ahí, varios murieron, otros tuvieron que sobrevivir y bueno, al final solo sobrevivieron 16 aproximadamente de ellos y bueno, pudieron volver a sus casas sanos y salvos, pero aún así teniendo que hacer actividades bastante raras para sobrevivir.
La historia es bastante conmovedora, debo decir, y bastante triste obviamente, pero bueno, y recomiendo mucho la última película que salió sobre esto si no la vieron. Nombre: Montevideo y su origen. Este tiene bastantes teorías, así que ninguna está confirmada. De los nombres de ciudades y departamentos, el más misterioso puede ser el de Montevideo. Se dice que viene del portugués, aunque yo lo dudo totalmente. La teoría que más apoyo es la que los exploradores españoles estaban recorriendo el Río de la Plata y delimitando los bordes de las costas. Se encontraron con el cerro de Montevideo y decidieron escribir que era el sexto monte. Así que escribieron monte, sexto en números romanos, y DEO, de este a oeste. Sí, probablemente sea así, pero bueno, no sé, cada uno puede pensar lo que quiera, la verdad no me importa mucho. Nombre de Pettinati. Seguimos con la saga de los nombres y nos vamos a el de Orlando Pettinati. Mucha gente piensa que se llama así y la verdad que nombre de mierda, pero peor aún es cuando te das cuenta que su nombre directamente no es ese, sino uno mucho más complicado de decir. Pettinati, por si no saben quién es básicamente un periodista, entre comillas, de Uruguay, que tiene un programa de radio que la verdad mucha gente odia, porque cuando entra en un bondi y se encuentran con el chofer que está escuchando eso, te das cuenta que el viaje va a ser una mierda. Ancina vivió un siglo. El negro Ancina, también conocido mejor como Joaquín Lencina, fue la mano derecha básicamente de Artigas en la Revolución Artiguista. Artigas lo compró ya que Ancina era un esclavo en su momento solo para dejarlo libre, algo bastante lindo. Pero el tema de acá es que vivió un siglo como dice el título. Esto es ya que nació en 1760 y murió en 1860, viviendo entre 99 y 100 años ya que no se tiene registro de su nacimiento. Esto es bastante impactante siendo que era un hombre que nació bastante de abajo, así que impactante que haya vivido tanto tiempo comparado con otra gente que no vive nada. Cielomoto de 2010. Esto ni Nubel Cisneros en su momento lo supo explicar, así que presten atención lo que puedan. En el año 2010 ocurrió un fenómeno en el cielo de todo el Uruguay que dejó a la gente bastante impactada. Es como un terremoto pero del cielo, sí. Esto la ciencia hasta ahora no sabe cómo explicar, pero ha pasado bastantes veces en el resto del mundo, pero es una situación bastante extraña, debo decir. Así que bueno, bastante curioso que Uruguay lo haya sentido, siendo que es un país bastante ínfimo y que no ocupa nada de espacio. Federación Uruguaya de Fútbol. No confundir con la Asociación Uruguaya de Fútbol. La Federación Uruguaya de Fútbol fue lo que provocó casi el cisma del fútbol uruguayo en 1922. Básicamente habían problemas en la organización de los campeonatos uruguayos y demás dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por lo tanto, Peñarol lideró este movimiento para crear una Federación Uruguaya de Fútbol que hiciera diferentes torneos que fueran más o menos mejores que el campeonato uruguayo. Entonces el campeonato uruguayo se quedó sin Peñarol y sin varios cuadros, mientras que otros decidieron participar en simultáneo en el campeonato uruguayo y la división de la Federación Uruguaya de Fútbol. Esto fue de esta manera, y de hecho entre los campeones está Atlético Wanderers, el glorioso, que hasta conserva la estrella de este campeonato por más de que ya no vale, y Peñarol, el tercer campeonato que inconcluso, ya que José Cerrato, presidente de ese entonces del Uruguay, tuvo que mediar esta situación para unificar a las dos asociaciones y quedar a la que conocemos hoy en día. Uruguay en Capitán Tsubasa. Continuamos con la serie de apariciones de Uruguay en lugares cualquiera y vamos con Capitán Tsubasa o Supercampeones. Se trata de un anime japonés bastante conocido que en mi opinión no es una mierda porque siempre ganan los protagonistas y la verdad que no me generaba nada de emoción y lo pasaban en las madrugadas cuando ya no había nada que ver. Entonces bueno, pasa que aparecían varios países, hacían varios cameos, aunque no sus jugadores, y Uruguay aparecía como una selección juvenil parece ser. Tiene toda información bastante interesante esto, pero de todas maneras nunca me interesó la serie de chico, así que nada. Estadio Pocitos. El Estadio Pocitos fue un estadio bastante importante en el pasado, ya que básicamente Peñarol jugó sus partidos ahí entre varios años. Sin embargo, estos dejaron de jugar ahí porque con el Estadio Centenario recién construido decidieron empezar a jugar sus partidos ahí y este estadio quedó abandonado, así que se demolió en 1937. Lo que pasó con este estadio de interesante es que acá sucedió el primer gol y partido de los mundiales. Sí, así es. Y de hecho el palo del arco quedó salvado en una de las calles de Pocitos como monumento.
¿Cuántas copas son válidas? Bueno, seguimos con la saga del fútbol uruguayo y acabamos con una pregunta bastante importante. En el último tiempo se ha hecho la pregunta de cuántas Copas Américas son válidas en realidad para todos los países. Y el tema de Uruguay es bastante complicado. Sobre todo son los argentinos los que salen con este tema, pero de verdad esto no tiene importancia alguna. Uruguay tiene hasta ahora 15 Copas América, ganando la primera en 1916 cuando el torneo empezó y la última en 2011 en Argentina. Lo cierto es que muchas de estas Copas Américas fueron realizadas en años continuos. Se dice que algunas tuvieron algún tipo de fraude, algunas tuvieron una organización bastante mala y algunas no son reconocidas por la Conmebol del todo, ya que esta no las organizó. Sí, así es. Bastante curioso que la Conmebol ande criticando Uruguay, pero bueno. Sirena del Río Uruguay. Acá se dan cuenta que esto es un bolazo y sí, de las leyendas y mitos urbanos de Uruguay, esta es la que va a estar más alta porque es el más bolazo de todos. Se dice que en el río Uruguay, río que divide a Uruguay de Argentina, hay una sirena y no hay nada más que explicar. Se dice que se escucha su canto de vez en cuando. Sí, me parece muy boludo explicar esto, vamos al siguiente. Viven es una película bastante particular. Trata sobre la tragedia de los Andes y fue la primera película famosa que trató este tema. Así que bueno, puntos por eso. La película fue realizada por los estadounidenses, así que se imaginarán que tiene un montón de inconsistencias. Fue de hecho por eso mismo que la película en Uruguay es bastante odiada, ya que por ejemplo tenemos esta escena horrible donde la camarera del avión le da un mate al piloto como si fuera, no sé, un daiquiri y lo empieza a revolver encima. O sea, película de mierda, mejor vean La Sociedad de la Nieve y ya está. Tornado de Dolores. El 15 de abril de 2016 a las 4 de la tarde, por 12 minutos hubo un tornado que devastó la ciudad casi que en su totalidad. Este tornado terminó haciendo daños que se evalúan en 35 millones de dólares, matando a 5 personas y dejando alrededor de 200 heridos. Este tema fue bastante complicado en su momento y hasta el día de hoy estos daños no se han terminado de reparar lamentablemente. Uruguayos en el Titanic. Es curioso ver que uruguayos estén en el Titanic, siendo que muy poca gente sudamericana pudo acceder a él. Los 3 uruguayos del Titanic estaban en primera clase. Uno de estos fue Ramón Artagabetia, con apellido obviamente nacionalista, que curiosamente ya había sobrevivido a otra tragedia de barco, pero por suerte pudo sobrevivir y venir a este para morir más adelante, sí. Y después tenemos los hermanos Carrau, que no se sabe en realidad si eran hermanos o primos o tío y sobrino, la verdad, no sé, bastante curioso esto. Pero bueno, esto sí no se les encontró el cuerpo por ningún lado. Puente kilómetro 329. Esta es una historia bastante curiosa y muy uruguaya, debo decir. Este puente es un puente que conecta a los pueblos de La Paloma y Caraguatá de los departamentos de Durazno y Tacuarembó respectivamente. Se encuentra en el Río Negro y lo curioso es que quedó abandonado por muchísimos años y además es el puente más largo de todo Uruguay. Se empezó a construir en la dictadura de Terra cuando los alemanes colaboraban con las obras del Río Negro y la infraestructura uruguaya en general, pero quedó abandonado. La idea era que fuera un puente ferroviario, pero no fue así. En la dictadura, más específicamente en el año 83, empezó a hacerse más obras, pero directamente no llegaron a ningún lado. El gobierno de Luis Alberto Lacalle empezó a hacer más obras ahí para terminar haciéndolo un puente carretero. Sin embargo, este quedó bastante abandonado, no se le hicieron obras nuevas y de hecho casi que ni estaba terminado. Así que quedó abandonado y nadie pasó por ahí. Lo peor de todo es que se supone que está en la ruta 6, pero como tal se desvía de esta y hay que pasar por caminos vecinales y es todo un desastre. No fue hasta el gobierno de Lacalle Pou que empezó a trabajarse más en él y finalmente volvió a ser inaugurado y ahora para bien, por suerte, pero hasta hace unos años esta era una de las peores historias de Uruguay. O sea, ¿por qué el puente más largo no está permitido para acceder? O sea, qué mierda. El Colorado de Omar. Luis Alberto Muldenarer es una celebridad de televisión, o al menos lo era en pasado. Era compañero de televisión de Omar Gutiérrez, era como su secuaz, básicamente lo que llevó a tener este apodo. Lo triste es que sufrió un asalto y después una ACV y después quedó en situación de calle como se lo encontró hace unos meses, así que es una historia bastante triste para un personaje tan icónico de la televisión uruguaya. Merecía un mejor final al menos. TV Ciudad. TV Ciudad es el canal de televisión oficial de la Intendencia de Montevideo, algo que fue muy criticado desde 1995 cuando empezó.
Esto es debido a que la Intendencia de Montevideo desde los 90 no cuenta con transición en el gobierno, por lo tanto van a haber muchas cosas tendenciosas que se vayan a ver acá. No solo las noticias, que de verdad no me importa mucho, sino el hecho del humor. En programas recientes como La Aldea, por ejemplo, que es como un night show al estilo Jimmy Fallon, pero que en realidad es dirigido por Diego González y con chistes de izquierda bastante malos, debo decir, inclusive con humoristas que no dan tanta gracia y que empiezan a explicar cosas para la gente de izquierda que a los demás de verdad es como una invitación a que cambies de canal directamente. En mi opinión está mal que esto se haga con dinero público, ya que podrían enseñarse cosas o no sé, pero bueno, en vez de eso prefieren hacer programas que dan risa solo al 10% de la gente. Lo que me parece peor de todo esto es que TV Ciudad hizo una campaña hace poco donde decían que eran el único canal de televisión abierta de Uruguay que tiene contenido para niños, cuando la sección de paseo animado son un conjunto de programas o argentinos cucas o directamente programas que tienen a una persona disfrazada de una forma muy cringe con una pantalla verde cantando en doblaje cuando en realidad es evidente que nació, no sé, en La Pampa. Descuido de Forlán en 2011. Perdón por usar lenguaje de TikTok, la verdad, pero es que no sabía muy bien cómo poner este título de la forma más corta posible. Después de la Copa América de 2011 y la final específicamente, cuando la selección uruguaya la ganó, se pasó a los vestidores y bueno, entre esto empezaron a publicar un montón de fotos ahí, sobre todo Forlán con la copa besándola, pero lo que no se dieron cuenta era de revisar las fotos antes de ponerlas en el Facebook y se armó un desastre. Si se imaginaron a futbolistas en zunga, pues prepárense porque no solo verán eso, sino futbolistas sin ella, y eso de verdad me da pesadillas. Lost Media del Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos es una banda bastante peculiar, sobre todo sus inicios lo era, porque hablaban de temas bastante raros, ¿no? De violaciones, del putón del barrio, de invasiones brasileñas a Uruguay, no sé, bastante raro todo, pero en los buenos inicios de esta banda, en las épocas de la dictadura, se revisaba desde el gobierno qué canciones se publicaban y el cuarteto llegó a publicar o fueron admitidas varias de sus canciones, pero hubo una que quedó completamente descartada y esta fue Sube la Croqueta. Nunca se escuchó ninguna grabación de esta, creo que ni siquiera se sabe la letra, pero es un tema bastante interesante, sobre todo porque el título es raro. Me suena una erección, pero la verdad que no sé, tipo Sube la Croqueta. No piensen mal de mí, por favor. Prócer Zombie. Se trata de una historieta realizada hace unos años que tiene varios tomos en realidad, sobre que Artigas vuelve a la vida pero como un zombie y se enfrenta al Montevideo moderno, confrontando enemigos y la realidad actual. Es bastante curioso, me parece bastante interesante la trama, no sé si lo leería, pero bueno, es para niños, no, más que nada, así que está. Sendik. Sendik es un apellido compartido por dos personajes de la política y la historia uruguaya bastante recientes y ambos muy polémicos. Sendik padre fue un tupamaro, rebelde, terrorista de los años 60 y uno de los principales planeadores de la mayoría de atentados que hicieron los tupamaros en la guerrilla. Después Raúl Sendik hijo fue vicepresidente de Tabaré Vázquez, un político que emergió en los años 2010 de la lista 711 del Frente Amplio. Lo que pasó es que tuvo bastantes irregularidades en su gestión de ANCAP anterior y se lo encontró comprando un colchón y otras cosas con la tarjeta del Estado. Entonces básicamente terminó siendo enjuiciado y después de eso renunció y quedó Lucía Topolansky como vicepresidente. Esto lo hizo bastante odiado, fue procesado después de eso y no fue a la cárcel ni nada, simplemente quedó ahí el tema, desapareció de la política y después se lo encontró haciendo negocios en Paraguay y contrajo una enfermedad que lo dejó bastante mal por un tiempo y bueno. La prima de Artigas. Después de que Artigas enviudara por primera vez, se terminó casando con Rosalía Villagrán, que no era nada más ni nada menos que su prima, sí. En ese momento estaba perfectamente bien visto, de hecho Vive se casó con su sobrina, así que bueno, cosas peores pasan. Pero lo curioso de esta prima es que contrajo una enfermedad mental, siempre se dice que estaba loca, que era medio retrasada, pero bueno, la llevó a su muerte en 1824 y una pena la verdad, por la prima.
El Pato Celeste. El Pato Celeste es un personaje creado por Gustavo Torena. Básicamente es como una botarga que hacía de mascota para Uruguay en algunos partidos hace varios años. Pero el tema se volvió bastante controversial cuando el personaje y Gustavo Torena empezaron a tener como conflictos. Y finalmente Gustavo Torena terminó teniendo bastante poder dentro del Frente Amplio. Esto lo llevó a tener un cargo en el gobierno, en la gestión de Tabaré Vázquez, y en un viaje a Venezuela, sí, a Venezuela, del Frente Amplio, terminó teniendo algunas complicaciones que lo llevarían a prisión. Y bueno, perdería la mansión que tenía y todo, y bueno, nada. Después de eso formó la lista 906, parodia de la 609, pero real, para salir diputado, que obviamente no consiguió. Y ahora atiende un almacén y bueno, nada, quiere recuperar su mansión y todo, pero bueno, se nota que no todos pueden ser millonarios. El Bananero. El Bananero era un personaje de internet de hace varios años que de hecho sigue actuando. Lo curioso es que no lo hacía por dinero, ya que en YouTube se puede monetizar y muchas personas lo aprovecharon para usarlo como trabajo. El tema es que el Bananero lo hacía de una manera más humorística o personal, lo cual funcionó totalmente porque sus chistes eran bastante naturales y bueno. Debo decir que a mucha gente no le gusta su humor porque obviamente es bastante negro y sexual y tiene bastantes canciones de hecho que yo hasta las llegaba a escuchar en serio, pero bueno, me cagaba de la risa y es un gran comediante. Hasta tenía una cerveza que se sigue vendiendo en realidad, no sé por qué lo digo en pasado, pero bueno. El Paso de la Cruz. El Paso de la Cruz es un lugar en alguna parte del río Xi, en el centro de Uruguay, que tiene una leyenda o mito rural. Esto dice que había un hombre que tenía una cruz, un talismán, que le había sido regalado de parte de un viejo brujo. Esto hacía que su pasado hubiese sido borrado y que ahora fuese una persona de referencia y bastante admirada por la gente de la zona. Esto hizo que mucha gente se agrupara porque le tenían envidia y lo terminaron asesinando. Dejaron su cuerpo en la intemperie cerca del río y como este no fue enterrado, terminó sacando su alma de ahí y empezaría a vagar su espíritu por el río Xi. Esto haría que la gente se asustara y que viera una especie de aura de color azul que los aterraría. Después de esto se crearían varias cruces en referencia al talismán que este hombre poseía y se dejarían ahí en el Paso de la Cruz. Después estas se juntarían y se haría un árbol gigante con forma de cruz que ayudaría a la gente de la zona. Sí, no sé, tiene muchas versiones, es una historia bastante particular, debo decir, por eso está acá arriba. Escena en Phineas y Ferb. Originalmente solo me acordaba de una, pero ahora recordé también la escena de Toma 2, que era una serie de cortos de Phineas y Ferb, donde entrevistaban a muchos famosos internacionales, entre esos Diego Forlán, y le hacían una pequeña entrevista que se puede encontrar hoy en día en YouTube. Pero lo que más me llama la atención es el tema del siguiente fragmento. Stacy, every job has its problems, but there's gotta be an upside to being president of Uruguay. Sí, esto es bastante curioso, pero más curioso aún es que en el doblaje latinoamericano lo pasaron a ser presidente de Suiza. Sí, por alguna razón, de verdad no sé por qué siempre quieren dejar Uruguay de lado, pero bueno. Lo curioso de acá, más curioso todavía, es que se supone que la idea del capítulo era mostrar cómo Stacy, la amiga de Candace, se volvía presidenta de Uruguay, pasando a ser la esposa del presidente que estaba en ese momento, convenciéndolo de que cambiara varias leyes y la constitución directamente para que ella se volviera presidente de Uruguay. Y sí, era bastante raro. Entiendo por qué fue descartado, ¿no? Porque dudo mucho que los creadores conocieran Uruguay como para poder retratarlo en un capítulo. Track 13 de No Te Va a Gustar. Esto me pasaba cuando era chico, cuando intentaba reproducir un CD en el auto de No Te Va a Gustar. Cuando pasaba de la track 12 a la track 13, se salteaba directamente a la track 14 sin que la canción número 13 se reprodujera. Y esto es porque, según No Te Va a Gustar, el número 13 es de mala suerte y tienen la tradición de que en todos los discos físicos que hacen no haya track número 13. Unos genios, la verdad. Pueblos con nombre raro. En Uruguay, así como en muchos países de Latinoamérica, hay pueblos que tienen nombre raro. Algunos de los que se me ocurren es Carreta Quemada en San José, por ejemplo, que es un paraje más que nada. Y hay otros después que tienen un nombre que suena mal directamente, que no podría ser de ninguna forma ese nombre. Como por ejemplo Pajas Blancas en Montevideo, o después Porongos directamente, que era el nombre original de Trinidad. Y de hecho la gente de Flores se le puede decir poronguera directamente como gentilicio. Esto debería ser ilegal. Medicina. Esto es para decir algo que la mayoría ya sabe, y es que la medicina en Uruguay es una mierda.
porque hay que estudiar muchos años para conseguir el grado de doctor directamente, como ya sabemos. Pero aparte de esto hay muy pocos doctores, podés esperar horas en una sala de espera para que te atienda alguien, ya sea porque te estás desangrando o porque tenés una fiebre leve. Debo decir que es un tema bastante triste, y más adelante en el iceberg hay un caso de abuso de doctores que ya vamos a ver y que nos hace reflexionar sobre el sistema de medicina de Uruguay. Droga en la música nacional. Esto no es ningún secreto, en la música siempre hay droga, los artistas se drogan hasta las patas, pero el caso de Uruguay es bastante curioso porque todos nos conocemos entre todos en este país, e imagínense en una rama del arte en específico, todos se van a conocer cada ínfimo problema que tengan. El caso es que la mayoría de artistas del rock nacional se recontradaban, y de hecho sus acompañantes y teloneros y demás se daban cuenta perfectamente de esto, ya sea por la forma en la que hablaban o demás. Cabe destacar que uno de los casos más importantes de estos son los hermanos Cardoso. Estos sí que estaban totalmente destruidos, y esperemos una pronta recuperación para cada uno de los sufridores de esto. La Llorona del Parque Rivera. La Llorona del Parque Rivera es una leyenda o mito urbano ubicado nada más ni nada menos que en el Parque Rivera, parque ubicado entre los barrios de Punta Gorda y la Cruz de Carrasco. Este parque tiene la curiosidad de que la gente dice que en la noche aparece el alma de una llorona, una madre que perdió a sus hijos. Las leyendas difieren bastante, dicen que los niños murieron ahogados en el lago, pero ya sea porque los mataron unos ladrones o no sé, hay muchas versiones de la historia, pero lo que sí sé es que ha sido algo comercial más que nada, sobre todo para promocionar Silent Tours y otras cosas de Halloween, así que bueno, no se queden muy confiados. Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís es la persona que entre comillas descubrió el Río de la Plata. Fue el primer conquistador español en llegar a esta zona y en pisar con sus pies la banda oriental. Lo que pasa es que fue asesinado por indígenas y se lo comieron, no vivo, pero después de eso se lo comieron básicamente, según cuentan las leyendas. Esto se podría decir que está confirmado, de hecho se enseña en las escuelas, es bastante curioso, pero bueno, de lo poco que sabemos de nuestros indígenas, ¿no? Que de la sabiduría popular. Después de eso mucha gente empezó a decir que fueron los charrúas, pero los charrúas no eran tan salvajes como para hacer eso. La curva de la muerte. La curva de la muerte es una curva en la Rambla de Montevideo, en el barrio del Buceo, y bien empieza este. Esto se ubica más específicamente en el Museo Oceanográfico, que está en ese mismo lugar. El tema de la curva de la muerte es que tiene muchas historias. Las últimas han sido de autos que han salido volando porque la curva es demasiado extrema para algunas personas que van a mucha velocidad. Después, otras historias dicen que antes de que el Museo Oceanográfico fuera eso, ese edificio antes era un cabaret, y muchas de las muertes que ocurrían ahí eran por gente que se tiraba de la torre más alta solo por amor, algo bastante impactante. También está relacionado a una historia de una supuesta llorona de la Rambla de Montevideo, pero la verdad eso me parece bastante boludo y no será mencionado hoy. Liceo 18 del Prado. En el barrio Prado de Montevideo está el Liceo 18. Este es uno bastante peculiar, ya que hay muchos testimonios de limpiadores y gente de seguridad que se quedaba en la noche y en la madrugada viendo que nadie entrara a este liceo en este momento que estaba cerrado. El tema es que dicen que se escuchaban ruidos paranormales, cosas cayendo y rompiéndose cuando no había nadie en la institución. Esto perturbaba bastante a estas personas que preferían dejar su empleo antes que seguir ahí en las madrugadas. De hecho, hay muchos alumnos y profesores que son testimonios de esto o que aún así pueden creerlo totalmente a pesar de que no sepan si es real o no. Sanguinetti a las piñas. El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, confesó hace unos días en unas entrevistas que le hicieron que en el Palacio Legislativo se ha agarrado a puño limpio varias veces con otros políticos de diversos colores. Esto es bastante raro, pero bueno, ahora ya que está bastante viejo va a confesar cualquier cosa que se le plazca, así que estén atentos. Espíritus de charrúas. La mayoría ya sabe cómo terminó el pueblo charrúa en Uruguay, así como muchos otros pueblos indígenas que estaban antes de los españoles.
pero lo que la gente no sabe es que se dice que hay espíritus por ahí rondando. Y sí, esto es bastante raro, pero es solamente para promocionar en su mayoría lugares naturales en el interior del país, sobre todo donde hubo mucha presencia indígena. El andante de Bella Unión. El andante de Bella Unión se refiere a un, entre comillas, andante, así se le decía a este espíritu, que vaga por un camino cerca de una fábrica en el pueblo de Bella Unión al norte del país. Lo que pasó es que esta fábrica recién instaurada estaba empleando a muchas personas, entre ellas el andante. El andante tuvo un accidente transportando algo en este camino a la fábrica y terminó falleciendo, lo que hizo que cuando vayas por este camino de tierra te puedas encontrar en la noche con el andante. Esto, la verdad, me parece bastante gracioso y bastante creativa la idea, pero en el nivel 3 van a encontrar muchas de estas leyendas, así que bueno, estén preparados y si quieren pueden esquipear porque la mayoría son muy falsas. El Sun. El Sun, o SUN, según las siglas, soy una novedad, era un electrodoméstico creado por un uruguayo, Carlos Caggiani, en el año 1962. Lo que tenía que hacer este electrodoméstico era ser colocado en un recipiente con agua y ser enchufado a la corriente eléctrica. Este la calentaría al instante y, por ejemplo, podía servir como para llenar un termo de mate. Esto era muy útil y mucha gente lo usaba, pero fue prohibido hace unas décadas porque, en resumen, es un peligro directamente. La energía eléctrica está en contacto directo con el agua. Esto hacía que llevara a diversos accidentes por un descuido o mal uso, etc. Pero aún así el agua era peligrosa de alguna forma. Entonces terminó siendo prohibido. No ocasionó ninguna muerte según menciona el gobierno, pero aún así su cuidado era muy poco. Casa de la Viuda. La Casa de la Viuda se ubica en Punta del Diablo, en un cabo de una de las playas. Acá se encuentra a lo postal y es bastante extensa, algo sorpresivo porque la mayoría del tiempo solo fue habitada por una persona, la viuda. Esta mujer era una exiliada de la dictadura de la Revolución Libertadora en Argentina, que vendría acá con su esposo. El tema es que su esposo evidentemente falleció, por lo tanto se le apodó como la viuda. Esta vivió acá de una forma muy misteriosa ya que apenas salía y nadie la conocía. Después le vendió la casa a la familia Stiberling del exterior, que no viene mucho, pero sigue siendo dueña de la casa porque hay herencias. Entonces, bueno, así sigue viviendo la casa de la viuda, solo que no más habitada por una viuda, sino por gente que ni le importa mantenerla. Estación 32 de Salto. En el Hotel Concordia de la ciudad de Salto, en Uruguay, hay una habitación bastante particular. Esta es la habitación 32, como dije. En esta habitación se hospedó Carlos Gardel unos años antes de que falleciera. Esto enloqueció a la gente de Salto y por eso en la habitación 32 se dejaron bastantes cosas como él las dejó después de que se fuera del hotel. Y de hecho se tienen también muchas cosas como por ejemplo cuadros y pertenencias de él que lo hacen como una atracción de un museo más que nada. Y como siempre vienen a decir que hay fantasmas y todo lo demás. Tsunami de 1884. En el año 1884, en el departamento de Maldonado, hubo un tsunami. Sí, ya hemos visto sismos, ya hemos visto cielomotos, terremotos, huracanes, todo lo demás. Lo que faltaba para Uruguay era un tsunami y ahora te lo presento. Este tsunami fue una estrategia de anti-marketing también después, más que nada, del lado argentino para que los turistas decidieran ir a veranear a Buenos Aires o a otras zonas del país en vez de venir a Uruguay. Todo esto según teorías de la época. Parvadomus. Parvadomus es la única micronación conocida de la República Oriental de Uruguay. O sea, según ellos no sería la República Oriental de Uruguay. Déjenme definir primero lo que es una micronación. Una micronación es básicamente un país que para el mundo es ficticio, pero según una manga de locos es un territorio independiente. Y esto puede ser una plataforma petrolera en el medio del océano, una casa o directamente en este caso una mansión. Esta se encuentra en el barrio de Punta Carretas, bien al sur de Montevideo, y es bastante interesante. La gente que habita ahí son alrededor de 100 personas y tienen sus propios trabajos. Uno es ministro, otro es presidente, rey o yo que sé qué mierda. Y bueno, algún día estaría bueno ir a visitarla y ver qué tan loca está la gente. Este país ha estado haciendo cosas bastante raras como celebrando su independencia en diversas ocasiones para el público o también pidiendo salida al mar. Sí, porque podés bajar al menos unas, no sé, 10 cuadras y ya tenés la Rambla, pero ellos prefieren una salida al mar directa de su mansión.
todo muy raro. Lo más raro de todo es que la fundación o independencia de este país fue en 1878. Sí, o sea, más de 100 años teniendo esta pavada, la verdad me parece bastante grave. Amatista en forma de corazón. Las amatistas son un tipo de cuarzo que, al igual que las ágatas, se suelen encontrar en el departamento de Artigas, en las minas de este lugar. Estos son unos de los negocios más grandes del departamento de Artigas que se pueden encontrar. Y hay muchas amatistas que han sido pulidas a lo largo del tiempo que salieron de acá y fueron vendidas en formas diferentes, pero hay varias que tienen formas naturales y son muy curiosas. Una de estas fue la amatista en forma de corazón, que se encontró hace unos años en una de las minas del departamento y fue vendida por millones de dólares por ser natural. Sí, por ser natural, algo insólito. No solo el hecho de que sea natural, sino el hecho de que hay gente que está dispuesta a pagar tales cantidades de dinero. Portezuelo es un balneario de Maldonado, cerca del conurbano de este. Lo curioso es que hay una calle que está en una subida muy pronunciada. Pasa que al subir en el auto no vas a notar nada normal, pero en caso de poner punto muerto o de parar en cualquier tipo de vehículo, vas a empezar a ascender. Sí, en vez de ir para atrás, vas a seguir subiendo por más de que esta sea una subida, lo cual es muy curioso. Así que sí, hay gravedad cero en este lugar. Se han hecho varios experimentos y no, esto no tiene nada que ver con ningún tipo de magnetismo, por lo tanto seguirá siendo una anomalía, pero que sí es real. Monte y Video. The Pelican and the Snipe es un corto de Walt Disney del año 1944. Esto condice con la visita de Walt Disney a Uruguay para hacer, digamos, negocios de alguna forma de la Segunda Guerra Mundial. Esto para que la gente uruguaya se sintiera a gusto con la cultura estadounidense y se pusieran del bando de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sí, de esta misma forma. El corto es bastante lindo, son dos pájaros que están en un faro que parece ser el de Punta Carretas y en Montevideo. El tema es que lo único que hay sobre Uruguay es básicamente el mapa donde se amplía y se ve la ciudad de Montevideo y algunos campos donde estaría Canelones. Pero después de eso no tiene nada de la cultura uruguaya ni que nos pueda hacer sentir identificados. Pero me imagino que mucha gente de ese tiempo, por solamente ver a Uruguay mencionado en algo de Disney, ya va a haber estado muy feliz y yo lo podría entender. ¿Qué haría tu hijo? ¿Qué haría tu hijo? Fue un programa estrenado en 2019 por Canal 10, hosteado por Claudia Fernández, una mujer muy conocida de la televisión uruguaya y aclamada a su vez. El tema es que la idea era copiada o bueno, calcada, no sé cómo lo quieran decir, de otros países como España, por ejemplo, y su Canal 13. El tema de este programa era que era muy aburrido. Se trataba de que unas familias tenían que adivinar qué harían sus hijos en distintas situaciones, si lograban alimentar un animal, tocar un botón y resistir a la tentación, o comer algo que según gente no debían comer. Si esto acompañado de una música de YouTube Kids bastante estridente que a la gente no le gustó en absoluto. Para mí este fue el programa que destruyó a la televisión uruguaya por completo, ya que después vino la era del streaming y la gente ya no se interesó por programas nuevos, además de que era pasado por la televisión muchas veces y en su estreno obviamente tenía muy pocos programas, así que debo decir que sí fue un fracaso bastante grande y la actriz principal no pudo recomponerse del todo tras esto. MILFs. Esto se refiere a unas publicidades bastante extrañas que suelen aparecer en sitios maliciosos o en lugares de noticias que no son muy caros, que digamos. Lo que pasa es que suelen aparecer publicidades donde se te invita a tener relaciones con una persona que supuestamente está a pocos kilómetros de ti en la ciudad de Montevideo, o no sé si en el interior pueda pasar algo parecido. Esto pasa en todos los países, pero aún así es interesante de saber. Algo también muy raro es otro anuncio que solía ver en algunos sitios fuera del internet convencional, donde aparecían este tipo de mujeres que simplemente tenían partes del cuerpo bastante corroídas, sí. Así que bueno, tengan cuidado donde se meten. No lo digo por experiencia personal, dicho sea de paso. El Dios Verde. El Dios Verde es una persona, era una persona que nació en Mercedes en el año 1879 y vivió casi 100 años, falleciendo a los 99 años de edad en 1979. Sí, bastante tiempo. Lo curioso de este personaje es que se le decía Dios. Básicamente era un personaje bastante extravagante que se dice que recorrió descalzo todo el Uruguay
él se dedicó a la iglesia, pero en vez de decirle católico se decía que era Buda porque usaba atuendos bastante particulares para esos tiempos. Era un espiritista, era como un protestante para ese entonces. Lo que pasó con este es que hay varias teorías sobre él. Se dice, por ejemplo, que fue el que hizo que Valle Ordóñez ganara su primera presidencia y entre otras cosas, y lo arrestaban cada una semana básicamente, así que era un personaje bastante raro y que merecería su propio video antes que una mención simple acá. Carmela Ontú. Carmela Ontú era una cheta, como se le dice, de Carrasco, que bueno, sigue viviendo, no sé cómo, que en el año 2020 hizo un viaje a Europa, ya que tiene un negocio de ropa y bueno, cuando volvió fue a la peluquería, asistió a un casamiento y a muchas otras actividades, incluso sabiendo que tenía coronavirus. Se lo habían dicho sus médicos varias veces que no se juntara con otras personas, que hiciera cuarentena como tenía que hacer, y ella simplemente no hizo caso. De hecho, hay una entrevista que se le hace que dice que cuando le dicen que no vaya a ninguna parte por el coronavirus, dijo que nada más empezó a tomar menos, refiriéndose a bebidas alcohólicas. Sí, bastante curioso. En fin, después de esto fue al casamiento y terminó contagiando a un montón de personas, de las cuales varias de ellas murieron después de eso. Y bueno, la verdad no sé cómo hizo para recomponerse porque fue la causante de toda la cuarentena. Increíble que en Uruguay se pueda señalar a la persona culpable de todo esto, pero bueno, más allá de todo eso, dijo que se logró recomponer después de mucho tiempo por todas las críticas y el odio que obviamente le llegó más adelante, pero que aún así sigue bastante herida por la situación. Boluda. Alaska. Jimena es una de las youtubers más importantes de Uruguay, habiendo pasado ya el 1.000.000 de seguidores hace un tiempo. Lo curioso de esta youtuber es que empezó haciendo vlogs todo tranquilo con el cuarto de su casa y más adelante terminaría mudándose, viajando por todo el mundo, etc. Esto lo lograría más que nada por empezar a hablar de Uruguay alrededor de los años 2017-2018 y ahí es cuando yo la conocí. Era una youtuber bastante común que se había vuelto popular tan solo por el simple hecho de hablar de las cosas simples de Uruguay, algo muy lindo la verdad. En el año 2022, con la llegada del mundial y la globalización de TikTok, todo esto terminaría cambiando. Empezó a tener varios comentarios de odio por Mufa supuestamente y otras cosas, y la verdad es que todo giró bastante mal para ella. Más adelante confirmó que estaba tomando antidepresivos y otras cosas, y bueno, un giro bastante macabro para la situación. Esperamos una pronta recuperación. República Rebelde del Cerro. El Cerro de Montevideo es uno de los barrios más importantes de este, a pesar de que es también uno de los que tiene más carencias económicas, es el que le da el nombre a la ciudad según varias teorías. El tema es que hace una década muchas personas, muchos vecinos de este barrio empezaron a juntar firmas para separar al barrio del Cerro y a otros barrios del municipio del departamento de Montevideo, una idea que a muchas personas le pareció excelente y muchas firmas fueron recolectadas. Obviamente esto no triunfó, el Cerro sigue siendo un barrio parte del Montevideo, parte del municipio A, pero de todas formas habría sido algo muy interesante, ya que la realidad del Cerro y de estos barrios es muy diferente a la de otros barrios de la ciudad, así que no estaría tan mal, debo decir, sobre todo con lo mal que funcionan los municipios en este departamento. Albion es el decano. Esta es una afirmación que se hace sobre el club de fútbol Albion, que si no sabían, fue uno de los que jugó el primer campeonato uruguayo en el año 1900. Algo curioso es que hasta el día de hoy sigue existiendo. Lo que pasa es que juega en ligas inferiores porque hubo un tiempo en el que se retiró del fútbol porque habían varios líos en la década del 20, en la década de los 10 del siglo pasado, donde en resumen no se sabía si el fútbol uruguayo tenía que ser profesional o amateur. Entre todos estos líos, Albion decidió hacer boicot y volvería más adelante, pero obviamente no en la A, sino en ligas muy inferiores donde sigue estando. Ahora, al ser uno de los primeros, entra también la discusión de si fue el primer club de fútbol del Uruguay junto con Peñarol y Nacional, así que métanlo en la discusión antes de que alguno de sus pocos fans se pegue un tiro. App El Guardián. La aplicación El Guardián fue un tema bastante popular alrededor del año 2017. Esta era una app que te podía rastrear distintas cosas si tenías uno de sus dispositivos, por ejemplo tu auto, tu teléfono, etc. El tema de esta es que al final no servía de nada, sobre todo con aplicaciones de redes sociales que de verdad no estoy muy informado para qué servían. Después se descubrió que te podía robar información, etc. y que te estaban vigilando más que nada, así que no sé, sigue existiendo, pero no se la instalen por favor. Pamela Anderson en Uruguay.
la actriz Pamela Anderson visitó Uruguay, más específicamente Punta del Este, donde acudió a las playas y podría haberla pasado muy bien, de no ser porque en un momento sus 4 guardaespaldas se despistaron y terminó ocurriendo una situación bastante fea, donde varios, entre comillas, fanáticos se le empezaron a acercar, le empezarían a manosear y a tirarle piropos bastante particulares, y después sería rescatada, pero de todas formas sufrió un pequeño caso de abuso que seguirá siendo recordado por ella y habrá marcado su estadía en el país. También se sabe que visitó la playa Positos, pero de eso no tengo más información. Bengala náutica en un clásico. Hace unos meses de este año 2025, un accidente fatal sucedió en un clásico entre Peñarol y Nacional, obviamente. Esto sucedió cuando un grupo de hinchas decidieron tirar una bengala náutica a modo de celebración por el partido o yo qué sé, y terminó impactando en la entrepierna de un policía. Sí, en la entrepierna. Mucha gente solo sabe que el policía quedó herido, pero no sabe lo que pasó después. Lo peor de todo es que eso terminó destruyendo su sistema genital y tuvo que ser recompuesto. Sí, algo muy feo de pensar, pero más feo aún es que hay videos que están disponibles al público sobre esto y que aparte fueron emitidos en televisión nacional. O sea, es tan impactante la situación que tuvieron que mostrarlo, dejando de respetar a la gente herida del acontecimiento, para ver lo feo que puede ser que te revienten con una bengala náutica. Me parece de todas formas que lo peor de la situación es que haya mucha gente que tiene que tener una explicación de qué es una bengala náutica como para saber. Sismo en Florida fue una garrafa. En el año 2021 hubo un sismo en la ciudad de Florida y mucha gente se preguntaba qué era lo que había pasado. No sabían que era un sismo lo que estaba sucediendo. Al inicio hubo varias teorías de gente que pensó que había estallado una garrafa, sí, una garrafa de gas. Entonces, bueno, imagínate que perdiste tu casa o te lastimaste y te dicen fue por el terremoto. Ah, yo pensé que había sido una garrafa. Te explota la mente. Hombre lobo en Zapicán. Zapicán es un pequeño paraje en el departamento de La Valleja, Uruguay, y se dice que hay un hombre lobo entre los bosques. Bosques no sé. Obviamente es falso, los hombres lobos no existen. Tampoco hay fotografías ni ningún tipo de prueba o huella que indique que hubo un hombre lobo en este pueblito. Se dice más que nada que se promocionó esto en los últimos años tan solo para que gente visite el lugar, lo cual me da mucha pena. Durazno capital nacional. En el primer gobierno de Fructuoso Rivera, primer presidente que tuvo Uruguay en su historia, se hicieron varias cosas, algunas buenas, la mayoría malas en la opinión de la mayoría, pero una de las ideas que tuvo el presidente fue mover la capital de Montevideo a Durazno. Esto con el objetivo de descentralizar el país, que se estaba volviendo más y más centralista, y hasta el día de hoy no se ha cambiado nada, sigue siendo centralista y mucho. A mí me parece que habría sido una excelente idea y algo que podría haber mejorado el gobierno de Rivera, que es bastante polémico ya de por sí. Durazno y Convención. Durazno y Convención fue una de las primeras canciones en tener un video musical o music video. Se trata de un video donde se muestra el cruce de las calles Durazno y Convención, claro está, en el Barrio Sur. La canción de Jaime Ross es bastante polémica, pero fue publicada después de la dictadura. Esta describía cómo Jaime Ross imaginaba el cruce de las calles en la pobreza, en esta situación de represión y muchas otras cosas malas que estaban pasando en este periodo tiránico. En la letra de la canción podemos ver en el estribillo una parte bastante extraña que no mucha gente logra entender. Acá podemos ver los giros del paseo corto, que mucha gente no se da cuenta qué significa. Básicamente se trata de prostitución y eso se lo imaginaba él. Lo peor es que sigue pasando hasta el día de hoy, pero bueno, es algo bastante curioso de una canción muy conocida y que poca gente resalta. Partido Monárquico de Uruguay. El Partido Monárquico de Uruguay no es un partido avalado por la Corte Electoral y no estoy muy seguro si alguna vez intentó serlo. De todas formas, el Partido Monárquico del Uruguay es una de esas agrupaciones de viejitos locos
que ni siquiera sé si son viejitos en plural, sino tal vez un hombre viejo que se sentó ahí, abrió Blogger en Google y compartió sus ideas con el resto del mundo. La idea del Partido Monárquico del Uruguay está publicada en un blog de Google que básicamente muestra todas sus ideas, sus tendencias políticas, y empezó, si no me equivoco, alrededor del año 2014 con las elecciones de ese año. Ahí mostraba tendencias a la calle Pou, pero también mostraba que la política de ahora no es la política de antes. Alaba bastante a Juan María Bordaberry, como ya vimos que Bordaberry tuvo una relación muy importante con los carlistas en el iceberg pasado. Sí, una cosa bastante loca. La verdad, yo me acuerdo de haber entrado más de chico a este blog y me sorprendió bastante, y recuerdo que tenía tipo una estética amarilla, no sé, pero bueno, de todas formas es interesante. Siguen habiendo varios monarquistas en el internet del lado uruguayo, pero de todas formas nunca tuvieron nada que ver con este partido, si no me equivoco. ¿Hay alguno que me confirme? Policía nazi. Sí, esto es raro, pero tiene una explicación. En el año 2022, un policía del estado uruguayo fue encontrado con un tatuaje de una supuesta esvástica en su nuca. No era una esvástica nazi convencional, pero sí una utilizada por el Reich alemán, y que despertó mucha polémica en ese momento, a tal punto de que hasta Infobae cubrió la noticia. Sí, Infobae. Al final el policía se defendió diciendo que era un símbolo de una religión y otras cosas, pero la verdad bastante raro todo. El Negrito Pastor. El Negrito Pastor es un cuento o leyenda afro-uruguaya y afro-brasileña. En realidad también se esparció por otras partes de América Latina, pero se supone que sus orígenes son entre la frontera de Uruguay y Brasil. Se trata de un negrito esclavo, niño, que básicamente pierde a una de las ovejas que está cuidando. Mientras que la busca, termina siendo encontrado por su amo, viendo que había perdido una oveja, termina azotándolo hasta la muerte. Algo bastante triste, pero que supuestamente quedó como una historia de resiliencia afro-uruguaya. Subte en Montevideo. El transporte metropolitano en Uruguay es bastante malo, aunque tuvo mejoras en varios años. La verdad es que sigue siendo bastante lento y estridente. Siempre se tiene la idea entre los civiles de que exista un sistema subterráneo de transporte, sin embargo nunca se lleva a cabo. Me acuerdo que en un video de Tiranos Temblados, de esos anuales, unos turistas estadounidenses empezaban a recorrer Latinoamérica y después de visitar Uruguay dijeron que el sistema de metros era muy bueno, y ponen una imagen de un sistema de metro que probablemente sea el de Buenos Aires. Sí, así que se confundieron las dos ciudades. Esto no queda ahí. La verdad es que me parece raro que no haya un sistema de metro, por más que sea chico. La verdad es que da más o menos como para que se haga, pero bueno, ahora se están haciendo otros planes y se dice que Kutza es básicamente la marca que dice que no se puede hacer esto porque le generaría muchas pérdidas, pero bueno, ya veremos si algún día esta utopía se logra hacer. El perro El Gaucho. Sí, no confundir con el bar del centro. Este perro fue muy recordado en Durazno y lo sigue siendo hasta el día de hoy, teniendo un monumento cerca del cementerio de la ciudad. Este perro tenía un dueño que vivía en Villa del Carmen con él. Lo que pasó es que un día se lo llevaron en un auto al hospital, todo esto sucediendo en los años 60. El perro terminaría escapando de la casa a perseguirlo, pero obviamente él estaba muy lejos, por lo tanto llegó muy tarde. Entonces, de esta misma forma, olfateando las calles de la capital duraznense, se encontraría con el dueño en el hospital, escapando de todos los médicos y demás. Logró entrar a la sala donde él se encontraba, durmió varios días debajo de su cama como le dejaron ahí, y finalmente su dueño terminó falleciendo. Por lo tanto, luego del velorio, todos los días el perro, en las noches, después de salir de la calle, entraría al cementerio para descansar al lado de su dueño en su tumba. Algo muy triste. Después de que el perro falleciera en 1999 se le hizo un monumento justo ahí, lo cual me parece muy divino. Y ahora todas las animalistas viejas me van a decir: ay, pero qué lindo, los animales siempre más inteligentes que el ser humano. Queen en Uruguay cancelado. El 23 de noviembre de 1983, Queen iba a venir a Uruguay. Sin embargo, esto se canceló porque la zona de América del Sur, específicamente del Río de la Plata, andaba muy mal económicamente y la banda también estaba bastante mal haciendo su tour por el mundo. Por lo tanto, tuvieron que cancelar algunas fechas, incluyendo esta. Lo curioso es que ese mismo día grabaron Radio Gaga, que después se volvió un éxito en 1984.
Departamento 20. Uruguay hasta el día de hoy tiene 19 departamentos. Sin embargo, aunque el gobierno no lo planificó, muchas personas quieren crear el 20º. Este en varias oportunidades tuvo diferentes lugares y nombres. Como ya vimos, el Cerro también quiso ser un departamento aparte de Montevideo. Sin embargo, ¿sabías que había un departamento de Solís que se pensó en ser creado? Este sería el lado este de Canelones, incluyendo sus balnearios, pueblos campechanos y Pando, por supuesto. Sí, así es. Tengo un video hablando sobre eso y te lo dejo acá arriba. Además, a la gente del exterior de Uruguay, que está exiliada por X o Y motivo, se le dice gente del departamento 20. Así que bueno, ahí tenés otro término para la cultura uruguaya. Tragedia del Quibón. El 14 de noviembre de 1971 ocurrió una tragedia en el Parador Quibón. En este se estaba haciendo un espectáculo por los 154 años cumplidos de la Armada Nacional. Acá se habían agarrado unos helicópteros que habían sido vendidos de parte de Estados Unidos. Estos estaban en muy mal estado y contaban con más de 15 años y 2 guerras en las que habían participado, por lo tanto estaban completamente desquebrajados. Estos tenían un mantenimiento que costaba más del doble de lo que habían salido originalmente estos helicópteros, por lo tanto ya se nota que andaban bastante mal. En una vez estos decidieron subir al aire y uno de estos terminó cayendo en la playa Positos. Esto hizo que se prendiera fuego, matara a 8 personas e hiriera a otras 40. Esto le sacó varias partes del cuerpo, como extremidades sobre todo, a muchos civiles, por lo tanto se tiene un feo recuerdo de esto. Lo raro es que hay un montón de fotos acerca de este horrible acontecimiento, pero no hay ningún video o foto exacto del momento en el que impacta, lo que mucha gente va a agradecer, pero hay mucha gente edgy en el internet que busca casos los media bastante feos como este, y hasta el día de hoy no se tiene respuesta de dónde quedó este material o de qué verdaderamente ocasionó esta falla que destruiría a este helicóptero y mataría a tanta gente. Bondi en la playa. Este fue uno de los acontecimientos más WTF de los últimos años en Uruguay y seguimos en la misma ubicación, la playa Positos. Acá, en octubre de 2024, un bondi, un ómnibus de Cutsa, empezó a andar a toda velocidad por Avenida Brasil, a tal punto que la gente del bondi se comenzó a preocupar. Una mujer se le acercó bastante desesperada al conductor y le pidió que parara por favor, porque se había salteado muchos semáforos y esto iba para mal. El hombre simplemente le puso una mano, así como que esperara un segundo, pero no contestó verbalmente ni de ninguna forma. Esto llevó a que el bondi saltara en la rambla, terminara impactando con la playa y quedara ahí. Algo horrible y muy trágico que en su momento no tuvo una explicación lógica. Más adelante se dio a conocer que el hombre estaba dormido pero despierto. Sí, no estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero estaba despierto de todas formas. Esto por causas de estrés de conducir tanto por tantas horas y su gran edad. Sí, lamentablemente. Esto más adelante llevaría a que uno de los heridos del acontecimiento, que había saltado y golpeado el techo con su columna, terminara falleciendo meses después. Esto sigue en su causa judicial, pero bueno, la verdad muy curioso. Yo me acuerdo que un día después del acontecimiento, o no sé si el mismo día, estaba caminando por la playa Positos y me encontré con todo roto, y cuando miro a la derecha estaba el bondi justo ahí y gente analizando la situación. O sea, imagínense mi cara en ese momento. Sí. Samba de Janeiro es de Fattoruso. Esto es real. El grupo alemán Bellini publicó Samba de Janeiro como un éxito de la Eurodance. Sí, esto es bastante raro de explicar, pero básicamente Fattoruso y los integrantes de este grupo se habían conocido en el pasado. Fattoruso le había mostrado esta idea que tenía para esta canción y el grupo terminó realizándola sin su permiso. Esto hizo que la canción se volviera un éxito y Fattoruso no recibiera ningún crédito por esto. Más adelante, en el Mundial de 2014, la canción fue utilizada por la FIFA. Por lo tanto, Fattoruso quedó más indignado todavía cuando vio que esta canción suya estaba por un evento muy importante y ni siquiera recibió dinero por esto. Una pena, la verdad. La denuncia sigue en curso, según dicen, pero bueno, una pena. Caso Peirano. El caso Peirano es uno de los casos más interesantes y complejos de estos últimos años en Uruguay. Lo que pasó básicamente terminó desatando la parte más importante de la crisis financiera de inicios de los 2000 en el país. Esto sucedió de la siguiente forma. La familia Peirano era dueña de un montón de empresas en Uruguay y también en el resto del mundo, que se estimaron en una cantidad de 120 aproximadamente.
En Uruguay eran dueños de varias, pero la más importante era el Banco de Montevideo. Desde este empezaron a agarrar los ahorros de múltiples personas que pusieron su dinero ahí y empezaron a moverlos a las Islas Caimán, una colonia británica en el Mar Caribe donde empezaban a tener sus propias residencias. Entonces ese dinero fue destinado para esas islas y para el lujo personal de esta familia. Sí, toda una familia que gobernaba básicamente el Uruguay mientras nadie lo sabía, pero esto se hizo conocido cuando la gente se dio cuenta que ya no tenían dinero. Esta crisis empezó de esa misma forma, aunque también contagiada de otros problemas de la Argentina. Sí, algo muy raro como una sola familia pudo estafar a todo el Uruguay, pero bueno, ahí se dan cuenta de cómo es el Uruguay en realidad, tan chico que hasta 5 personas te pueden destruir la vida. Los temas de este caso terminarían muchos años después y la máxima condena a algunos de estos familiares fue de apenas 11 años. Sí, solo 11 años, eso es algo muy malo. Tan poco tiempo para tantas estafas me parece bastante mal. Y algunos de estos fallecieron en la cárcel porque ya tenían mucha edad o encontraron otros medios para escapar. La degollada de la Rambla Wilson. En la Rambla Wilson, en ese tiempo Rambla del Gas, en el barrio Palermo, se encontró entre las rocas a un cuerpo sin vida. Sí, esto sucedió en el 29 de abril de 1923. Esta mujer se encontraba degollada, como dice el título del crimen, y con cortes en el cuello. La policía no logró identificar en el momento quién era el culpable, por obvias razones, ni tampoco quién era esta mujer, así que se decidió confeccionarla un poco con cera y sacarle una foto que sería colocada en un cartel de un negocio del centro. La mujer fue reconocida como una tal Petrona, que era una limpiadora argentina. Se descubrió más adelante que su amante había huido al Brasil, por lo tanto fue encontrado y confesó el crimen rápidamente como uno pasional. Ahora van a ir muchas personas a decir que esto era un femicidio. El Instituto Pasteur era un pago de deuda de Francia después de la Primera Guerra Mundial. Es verdad, muchos países de Europa, después de las guerras mundiales, tuvieron un montón de deudas que tenían que pagar a otros países de otros continentes. En el caso de Francia, en la Primera Guerra Mundial, le cedió a Uruguay el Instituto Pasteur, que se volvió un instituto biomédico para analizar distintos medicamentos e incluirlos en la medicina uruguaya. Sí, así es, aunque fue inaugurado en el año 2006 en el gobierno de Vázquez, se estuvo trabajando en él durante muchísimos años con ayuda del gobierno francés y finalmente se concretó hace pocos años. Sí, algo bastante curioso. Cabe destacar que también en Uruguay hay otras instituciones que eran privadas de otros países, pero por deudas en las guerras fueron cedidas a Uruguay, como por ejemplo OCE de los británicos. Caso Carlos Moreira. Carlos Moreira fue intendente de Colonia por 10 años, lo que significa que fue reelecto. Este intendente parece ser muy querido en el departamento, pero algo que pasó con unos audios fue bastante polémico hace varios periodos. Se trata de una edila que grabó un audio con este sin que se enterara, donde el intendente le propone darle favores políticos a cambio de que la edila le dé sexo. Sí, algo bastante extraño. Se dice que también hay otras denuncias contra él de otras personas, pero bueno, no sé si está del todo confirmado, la verdad. De lo que el hombre es un raro, sí, eso sí lo sabemos. Pero bueno, hay otros casos interesantes del intendente de Colonia que ya vamos a ver más adelante en el iceberg. Para analizar, una era el recibimiento al representante del Partido Nacional en la URSE, que también iban a estar analizando el tema de las coordinadoras de la banca. Amado Carrillo, también conocido como el Señor de los Cielos, sí, apodos de narcotraficantes, fue uno de los narcotraficantes más importantes del siglo pasado. Tuvo un tiempo que con su cartel Juárez se escapó al Cono Sur, sí, pasó por Chile, Argentina y finalmente por Uruguay, más específicamente Montevideo, donde de alguna forma logró abrir una pequeña puerta en el puerto donde básicamente hizo entrar drogas de Europa hasta Uruguay y comercializarlas por toda América Latina. Sí, gracias a nosotros básicamente este cártel siguió ganando dinero. Al final murió, fue atrapado y bueno, la historia terminó, pero sigue siendo interesante de pensar que una de las personas más buscadas del mundo estuvo por acá y nosotros lo ayudamos. Sumergido alerta total. Submerged o Sumergido de alerta total, como se tradujo en español latino, fue una película producida únicamente para video y VHS en el año 2005. Sí, VHS para una película barata en el año 2005 me parece bastante raro, pero bueno,
protagonizada por Steven Seagal. Sí, increíble todo esto. Y se vendió en Uruguay, curiosamente. Pero ¿qué tiene de malo que se venda en Uruguay? Siendo que es una película de mierda y en Uruguay se ven películas así. El tema es que la película pasa en Uruguay, según la ficción. Aunque está filmada en Sofía, capital búlgara, todo se sitúa en Uruguay, en un estado bastante complicado donde el presidente está en las drogas y todo es un desastre, la verdad. Hay como una trama de controles mentales y otras cosas. No vi la película, pero sé que toda la producción fue un desastre, que los temas creativos la verdad que estuvieron muy mal y el creador estuvo bastante complicado y terminó realizando una trama aleatoria así a último momento tan solo porque necesitaba el dinero. Sí, todo espantoso. El gobierno de Uruguay a último momento decidió lanzar un juicio contra los creadores de esta película, pero desistieron porque básicamente el proceso sería muy largo y costoso. Sí, una pena. Así que no quedó en nada la situación. La película quedó olvidada, así que quedó en esto. Lo que más me da gracia es que directamente en la película se muestran textos que están en inglés, en italiano o en francés. Cualquier cosa menos en español, como dicen que supuestamente están los textos en la película, así que está. Y otra cosa es que Montevideo Portal, cuando pasó esto de la película, dijo que Steven Seagal había hecho una carta de disculpas, pero a Paraguay porque se había equivocado. Y esto fue una broma del Día de los Inocentes de parte del medio de producción, pero bueno, cosas uruguayas. A Galeano le dio cringe su libro. Estamos hablando de una forma bastante simple, pero para que se entienda la situación. Eduardo Galeano es un escritor uruguayo que ha escrito libros bestseller alrededor de toda Latinoamérica. Uno de estos fue Las Venas Abiertas de América Latina, un libro bastante extenso y que a mucha gente le aburre. Aún así es uno de los libros de culto más grandes del país. El tema es que Galeano acá habla de la situación política, económica y social de toda la región. Pero más adelante, después de la publicación de este, Galeano confirmó que en el momento que él lo había escrito no sabía tanto de política como años después, entonces que no lo volvería a leer. No lo renegó del todo, pero de todas formas dijo que le da bastante pena cómo escribía en ese entonces sobre estos temas, y que si lo hiciera de vuelta seguro sería muy diferente. Coronel Pajero, acá estamos hablando en un lenguaje más simple, no sé por qué, pero básicamente hace unos años un coronel de las fuerzas aéreas terminó siendo destituido, cesado, porque en una reunión por Zoom de este trabajo terminaría masturbándose y sería descubierto. La verdad no tengo mucha idea cómo fue que se dieron cuenta o cómo lo hizo, pero espero que no se meta la gente de las Lost Media, por favor, porque de verdad no creo que encuentren nada y si lo encontraran a nadie le gustaría. Fuga de Moravito. Volvemos a la serie del narcotráfico en el iceberg con Rocco Moravito, un calabrés italiano que estuvo prófugo alrededor del mundo y vivió en Uruguay desde 2002, según dicen, en el balneario de Punta del Este con una identificación falsa. En el año 2017 fue apresado en la cárcel del centro de Montevideo, sin embargo logró escaparse en junio de 2019 acompañado de otros 4 reclusos. Sí, así es. Esto fue muy polémico ya que obviamente, como muchos casos de fugas, fue asociado con el gobierno de ese momento, el entonces gobierno de Tabaré Vázquez de su segundo mandato. Esto sigue polémico hasta el día de hoy. De hecho, la gente que estaba en liderazgo de las cárceles en ese momento en Uruguay, varios de ellos volvieron ya al gobierno de Yamandu Orsi, lo que se me hace bastante curioso, y tuvieron apoyo de varios otros partidos políticos, así que la verdad no tengo mucha idea cómo se dio esta fuga de un preso tan importante como Rocco. Lo conocía, le decía Rocco, pero sí, sin duda es algo impactante y que hasta el día de hoy no se le encuentra una respuesta correcta. Operación Estrella. La Operación Estrella se trata de la fuga de mujeres más grande de una cárcel en todo el mundo. Esta fue hecha en la cárcel del Cabildo en la ciudad de Montevideo. Acá se fugaron 38 presas políticas, entre ellas Lucía Topolansky. La mayoría de ellas eran pertenecientes al movimiento terrorista de ese entonces Tupamaros, todo esto en la dictadura cívico-militar. Estas empezarían a cavar túneles que conectarían celda con celda hasta llegar a las cloacas de la zona, para terminar en una casa que los Tupamaros tenían en venta. La mayoría de presas volvieron a ser apresadas por la dictadura y entrarían a la misma cárcel nuevamente, no se volverían a fugar y serían liberadas después de la dictadura cívico-militar en el comienzo de la democracia. Iron Maiden en AFE. De más está explicar quiénes fueron Iron Maiden, pero AFE, por si no sabías, es la estación central de Uruguay de trenes. Hoy en día los trenes ya no paran ahí, de hecho ya no hay trenes para pasajeros en Uruguay.
y por mucho tiempo ese lugar, hasta el día de hoy de hecho, está en un problema legal donde está cerrado y nadie puede acceder a menos que te metas ilegalmente. Este lugar, por un momento, cuando ya no había trenes, pero tampoco estaban problemas legales, se volvió un centro de espectáculos donde muchas personas cantaron, y entre ellas estuvo el grupo Iron Maiden, aunque no lo crean. En 1992, el grupo tenía agendada una visita a Chile, donde harían un concierto en la ciudad de Santiago, pero la gente empezó a quejarse ya que su música era bastante fuerte, empezaron a aparecer estos sindicatos de padres y todo lo demás, y decidieron no hacer un toque ahí. Entonces terminaron haciéndolo improvisadamente en AFE en Montevideo, Uruguay. Algo hermoso, no hay muchas fotos sobre eso, pero si buscan en Google van a encontrar bastante información. Parador Piedralíza. El Parador Piedralíza era un boliche y punto de encuentro en el balneario de Atlántida, departamento de Canelones. El tema con este es que cerró y entró en un deterioro bastante grande, una decadencia que duró muchísimos años, más de una década inclusive. Lo curioso de esto es que la Intendencia de Canelones intentó hacer varias cosas desde la Junta Departamental para recuperarlo y darle otro uso, pero el lugar quedó abandonado y todo grafiteado en este lugar. Sí, una pena la verdad, sinceramente. Yo siempre que pasaba me da mucha pena verlo deteriorado de esa manera. La cosa empeoró en octubre de este mismo año 2025, cuando se prendió fuego y no quedó casi nada más. Sinceramente es una pena que hayan lugares tan abandonados en sitios tan bonitos del Uruguay. Esta mención es más que nada para también hablar sobre otros casos de edificios abandonados, destruidos y todos grafiteados que hay al este de Montevideo. Así que bueno, nada, si quieren ponerse a investigar, pónganse, y si quieren entrar a uno de estos lugares, tengan precaución antes que nada. Yerba Mate Tycoon. Yerba Mate Tycoon es un juego que parece ser bastante divertido, encontrable en la plataforma de Steam. Al comprarlo vas a tener que jugar como un líder de una empresa de yerba mate. Acá vas a tener que pasar por diferentes países con diferentes tipos de estadísticas económicas, impuestos, etc., donde vas a tener que vender tus yerbas. Acá hay muchas referencias al empaquetado de diversas yerbas famosas de Argentina y Uruguay, como por ejemplo la yerba Canarias. Valle Hilo de la Vida. El Valle Hilo de la Vida es un valle en el departamento de La Valleja, cercano a Villa Serrana. En este valle pasan cosas bastante extrañas, como que por ejemplo en las piedras de este podemos encontrar cuarzo blanco, completamente inconexo a las barras de cuarzo que hay en Artigas. Muy curioso, pero las piedras no solo guardan esta piedra preciosa, sino que también en las piedras comunes se dice que hay alguna especie de anomalía, una especie de electromagnetismo que te atrae o que te ayuda en la meditación. La parte de la meditación la verdad que está muy sacada de contexto. Hasta el día de hoy no hay pruebas de que este electromagnetismo exista. Sin embargo, mucha gente que va dice que lo puede sentir, y no me parece ningún tipo de leyenda, ya que esto en otros lugares es muy normal. El mendigo del túnel de 8 de octubre. En la ciudad de Montevideo está el túnel de 8 de octubre. Cuenta la leyenda de que había una persona que para apurar su camino decidió pasar por el túnel de 8 de octubre. Túnel que solo pueden pasar autos, sí, así que obviamente un destino malo le iba a ocurrir porque está acá. El tema es que entre medio un ómnibus lo aplastó y murió en ese lugar, así que si cruzás caminando el túnel por la noche o la madrugada te vas a encontrar con este mendigo. La historia puede ser muy real, pero la parte del fantasma ya no. Bici en las canteras del Parque Rodó. Esto se refiere a un video que parece bastante gracioso del inicio de las décadas del 2010. Antes de nada les digo que el hombre se habrá lastimado, pero ni se quebró ni murió, así que tranquilos. Suicidios por el maracanazo. Se le dice maracanazo a la remontada épica que hizo la selección uruguaya ante Brasil en la final, entre comillas, del Mundial de 1950. Así, de esta manera, Uruguay se consagró campeona del mundo por cuarta vez. El tema de acá es que después de esto, muchos brasileños se terminarían suicidando en masa. De hecho, se estima que fueron alrededor de 100.000, pero bueno, es un número bastante grande, a decir verdad, es más grande que la población de Salto. Y se dice también que dentro del Maracaná una persona se suicidó, de verdad no sé cómo, pero justo antes de que terminara el partido, lo cual me parece bastante triste. Debo decir que este es un claro ejemplo de que no hay que tomarse tan en serio los resultados del fútbol, porque después de todo es relativo y además es un deporte. Cañones de queso.
Esta entrada directamente les digo que no tiene sentido así como suena, no estoy hablando de ningún tipo de comida, estoy hablando sobre un cañón que supuestamente disparaba quesos con el que le ganamos al almirante Brown en la Guerra Grande. Esto no es verdad, la gente se confundió, de los que crearon el iceberg, con este tema, ya que los Mythbusters, personas de una serie que se llama igual, hablan básicamente sobre este tema, pero parece que en realidad se confundieron con un mito de la Guerra Grande de Argentina, así que no sé cómo llegó esta historia a confundírseles y que de esta misma forma hablaran de Uruguay, pero se me hace bastante curioso y había que mencionarlo justo acá. Y bueno, eso es todo por hoy, o bueno, por ahora más que nada. El iceberg era bastante largo, era de 8 niveles y el día de hoy solamente cubrimos 4. La razón es porque es un infierno editar todo esto y hay que hacer correcciones y tengo que hacer los audios muchas veces porque salen mal y no siempre estoy conforme con el resultado, y está mejor como porque si no es muy largo y no les puedo hacer un video de 3 horas explicando datos inconexos, sería bastante brain rot por un día. Así que nada, espero que hayan aprendido algo o que hayan disfrutado mínimo, y nos vemos en la parte 2 donde verán las cosas más perturbadoras o poco conocidas sobre la historia uruguaya. Si tienen algún aporte para que aparezca en la segunda parte, pueden decirlo en la caja de comentarios y me gustaría saber sus opiniones si sabían de alguna de estas cosas. Sin nada más que decir, esto fue el último Colorado y espero que nos sigan para el próximo iceberg.